En el programa de hoy, arzobispo católico de Polonia clama al líder ortodoxo ruso que le pida a Vladimir Putin que detenga la guerra en Ucrania. Santo Padre envía ayuda para refugiados de Ucrania a través de la limosnería vaticana. Tendremos un análisis de Alejandro Bermúdez sobre la postura del católico ante el conflicto en Ucrania. Amigos, bienvenidos a un programa más de su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalí Paredes. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Iniciamos el programa con noticias de la guerra en Ucrania. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Polonia instó al líder de la Iglesia Ortodoxa rusa a pedirle al presidente Vladimir Putin que detenga la guerra en Ucrania. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Polonia, Monseñor Stanislao Gadecki, instó al líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, a pedirle al presidente Vladimir Putin que detenga la guerra en Ucrania. En su carta, el arzobispo polaco le dijo al patriarca de Moscú que Putin podría detener el sufrimiento de miles de personas con una sola palabra. De esta manera, Monseñor Gadecki le recordó que en esta guerra mueren personas inocentes y el sufrimiento afecta no solo a los soldados, sino también a los civiles, especialmente a las mujeres y los niños. Como se sabe, el patriarca Kirill, quien se cree que es cercano a Putin, ha liderado la Iglesia Ortodoxa desde 2009. Por otro lado, Ucrania es un país predominante cristiano ortodoxo de 44 millones de personas y limita con Rusia. De esta manera, los cristianos ortodoxos orientales en Ucrania están divididos entre la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú, bajo la jurisdicción de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, que está afiliada al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Finalmente, el monseñor Stanislao Gadecki afirmó que comparte la opinión del Papa Francisco, que asegura que la hostilidad hacia cualquier nación es siempre inaceptable. Todos somos hermanos, por eso percibimos todas las desgracias del pueblo ucraniano o ruso como propias, afirmó, y de todo corazón aseguró que reza por la paz en Ucrania. Y nos vamos de inmediato hasta Roma con Mercedes de la Torre Cuellar, que nos tiene noticias del Vaticano ante lo que se está viviendo en Ucrania. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me alegra saludarlos desde las cercanías de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El Papa Francisco sigue de cerca la situación del conflicto en Ucrania y nos ha pedido en varias ocasiones rezar por el sufrimiento de muchas de las personas que están sufriendo y para que el Señor conceda el don de la paz. Como recordarán, el pasado miércoles de ceniza se llevó a cabo la jornada de ayuno y de oración por la paz en el mundo, y en esa ocasión el pontífice propuso rezar una bella oración. Señor, Dios de la paz, escucha nuestra súplica, abre nuestros ojos y nuestros corazones, y danos la valentía de decir, nunca más la guerra. La guerra destruye todo. Infúndenos el valor de construir la paz. Mantén encendida en nosotros la llama de la esperanza para que tomemos con paciente perseverancia opciones de diálogo y reconciliación, de modo que finalmente triunfe la paz. Amén. En esta línea, el Vaticano también ha querido responder con una ayuda concreta a quienes están padeciendo directamente la tragedia del conflicto en Ucrania. El Papa envió a través de la limosnería apostólica suministros médicos para los refugiados de Ucrania que se encuentran en la frontera con Polonia a través de la Basílica Menor de Santa Sofía en Roma, que es el lugar de encuentro de la comunidad greco-católica ucraniana en la capital italiana. Finalmente, el Diario Oficial de la Santa Sede, el Observatorio Romano, informó sobre una iniciativa solidaria en la que los empleados vaticanos realizarán una colecta extraordinaria de alimentos y medicinas para la población ucraniana,
devastada por la guerra. Estimados, esto es todo por hoy. Seguiremos trabajando desde Roma para informarles más sobre todo lo que acontece en el Vaticano y en la agenda del Papa Francisco. Informó para ustedes en EWTN Noticias, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes. Por otro lado, les contamos que esta semana algunos de los ciudadanos más vulnerables de Ucrania fueron puestos a salvo gracias a una solidaridad que traspasó fronteras. Conozcamos los detalles. Algunos de los ciudadanos más vulnerables de Ucrania se han puesto a salvo en Polonia, gracias a un esfuerzo de solidaridad y compasión que trascendió las fronteras y suscitó un poderoso contraste ante la presente guerra por el ataque ruso. En miércoles de ceniza, un tren llegó a la estación de Sajoni en Hungría con unas 200 personas con graves discapacidades físicas y mentales, residentes de 2 orfanatos para discapacitados de la capital ucraniana, Kiev, que fueron evacuados mientras las fuerzas rusas golpeaban la ciudad. Desde allí fueron escoltados a 4 autobuses que esperaban, enviados desde Polonia por la organización católica de ayuda Cáritas. De acuerdo a Larisa Leonidovna, directora del orfanato para niños Sviatoshinsky de Kiev, los cohetes y los disparos de los rifles cerca del orfanato les habían obligado a evacuar y dirigirse a la seguridad de la Unión Europea. Territorialmente, los orfanatos están donde estallaron los cohetes. Una estación de metro cercana al orfanato fue volada. Cabe mencionar que con la ayuda del teniente de alcalde de Kiev y de la Oficina de Protección de la Infancia de la ciudad, Cáritas organizó la evacuación de la capital ucraniana mientras se intensificaba el asalto ruso. De esta manera, los refugiados discapacitados, en su mayoría niños, desembarcaron del tren en el frío viento del andén y en los brazos de decenas de polacos y húngaros que esperaban recibirlos. Ahora nos vamos hasta Denver con nuestro director de noticias Alejandro Bermúdez, que nos hará una reflexión sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia y de la postura del católico ante este lamentable hecho. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, es una bendición poder estar nuevamente con ustedes desde aquí, desde los estudios de Catholic News Agency EWTN en Denver, Colorado. Creo que no es necesario pensar mucho para caer en la cuenta en que en esta semana en que nosotros hemos comenzado la Santa Cuaresma con el miércoles de ceniza, estamos en un periodo de especial dolor y oración, como ha pedido el Papa, por la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania. Básicamente, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Hay algo muy importante que decir al respecto, hermanos. Cualquiera de ustedes que está interesado en el tema y que ha leído las múltiples hipótesis, teorías, explicaciones geopolíticas, etcétera, sobre cuál es la razón por la cual Rusia ha invadido Ucrania, lo que señala el Papa Francisco, repitiendo las palabras de San Juan Pablo II, toda guerra es un fracaso humano. Cada vez que una situación lleva a una guerra es un fracaso humano. La legítima defensa, la defensa de los más vulnerables, todos ellos pueden requerir el uso de la fuerza en circunstancias muy particulares, explicadas además en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y por supuesto, este ataque
justificado de múltiples maneras, con múltiples y contradictorias razones. Eso es algo importante de entender, que hasta ahora se han dado razones muy contradictorias sobre el motivo, sobre los objetivos, sobre qué cosa pondría una paz definitiva entre Ucrania y Rusia. Todo es vago y lamentablemente esa falta de claridad está costando vidas y está costando una cantidad enorme de sufrimiento. Antes de partir de Alemania, donde estaba por razones de trabajo, tuve la bendición de encontrarme con el arzobispo de Lviv. Es una ciudad muy importante de Ucrania, donde vive una gran cantidad de católicos de etnia polaca. Este arzobispo es de origen polaco, ¿no? Y son los los ucranianos católicos del rito latino, porque la gran mayoría de los cristianos en Ucrania son de rito ortodoxo, unos obedientes, digamos, al patriarcado de Moscú, otros, la mayoría, al patriarcado griego, pero también existe una cantidad importante de greco-católicos, es decir, fieles al Papa, pero cuya liturgia es prácticamente idéntica a la que celebran los ortodoxos. Y el arzobispo de Lviv, justo antes de partir de regreso a Ucrania, sabiendo que la guerra estaba por comenzar, de hecho, al día siguiente de que viajó, la guerra comenzó y él quería estar, y está todavía, con su pueblo. Hacía una reflexión muy importante. Me dice, en todas las especulaciones que veo respecto de esta guerra, se habla de la decisión de las grandes potencias, de los grandes políticos y estadistas, de las autoridades militares, del poder de los ejércitos, de la situación económica, de las distintas estrategias. Pero nadie habla del principal actor, Dios. Y Dios, en su infinita libertad, respeta la libertad humana. Y en consecuencia, si los hombres quieren actuar mal, Dios va a ser fiel a sí mismo y a su promesa de respetar la libertad humana, y el mal va a ocurrir. Pero Él sigue siendo, acá repito las palabras del arzobispo de Lviv, Él sigue siendo el principal factor que muy pocos están teniendo en cuenta. Y por eso, después de haber comenzado y haber ofrecido este día de oración y de ayuno por la paz en Ucrania, sigamos con este espíritu hasta que esta situación acabe, y que esta situación acabe además con una lección clara en contra de la guerra. Porque si el resultado de esta acción violenta significa una ganancia para los agresores, entonces cualquier país con intenciones de agredir a un vecino por revanchas históricas o por la ambición de determinados territorios, se van a sentir justificados y animados a actuar con violencia. Sigamos orando mientras los dejo en compañía de la mejor información católica, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Sigamos orando por la paz en Ucrania y por los buenos frutos del diálogo entre los representantes de ambos países, y para que la posibilidad de corredores humanitarios con cese parcial del fuego en algunas zonas de evacuación sea el preámbulo del fin de esta guerra que tiene preocupado a todo el mundo. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, intento de legalizar aborto durante todo el embarazo fracasa en Estados Unidos.
Además, Iglesia en México inició la cuaresma con ayuno y abstinencia por la paz. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Ahora les contamos una grata noticia y es que el intento de legalizar el aborto durante todo el embarazo en Estados Unidos fracasó. Veamos los detalles. Con 48 votos en contra y 46 a favor, el Senado de Estados Unidos frenó en estos días el proyecto de ley de protección de la salud de la mujer, o conocido en inglés como el Women's Health Protection Act, calificado por los obispos y grupos pro vida como uno de los más extremos en su historia, porque habría permitido el aborto en cualquier etapa del embarazo. Al respecto del proyecto de ley, conocido también como HR 3755, habría permitido el aborto voluntario en todo el país en cualquier etapa de la gestación a través de un estatuto federal y habría eliminado las leyes pro vida en todos los niveles del gobierno, incluida la notificación a los padres de las menores de edad, el consentimiento informado y las protecciones de salud o seguridad específicas de las instalaciones de aborto. Además, habría obligado a todos los estadounidenses a financiar con sus impuestos los abortos a nivel nacional y en el extranjero, mientras que los proveedores y profesionales de la salud serían forzados a realizar, ayudar y o derivar abortos en contra de sus creencias, afectando también a empleadores y aseguradoras. Cabe destacar que ante la noticia, Monseñor William Lori, presidente del Comité de Actividades Pro Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, y el cardenal Timothy Dolan, presidente del Comité para la Libertad Religiosa, emitieron un comunicado saludando la decisión. La votación del Senado se produjo cuando la Corte Suprema se prepara para emitir un fallo a finales de este año en Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization, un caso que amenaza el fallo Roe vs. Wade que legalizó el aborto en todo el país en 1973. Por otro lado, el Papa Francisco aprobó una nueva normativa que amplía el permiso de paternidad para empleados del Vaticano. El Papa Francisco aprobó una nueva normativa para facilitar a los empleados del Vaticano obtener permisos de paternidad y amplió de 1 a 3 días la baja paternal. Según informó el Vaticano a inicios de esta semana, el Santo Padre aprobó la incorporación del artículo 10 bis a la legislación vaticana, donde se establece que el empleado tiene 3 días de permiso retribuido con motivo del nacimiento de un hijo. Además, esta licencia puede ser usada de forma continuada, fraccionada y no por horas, un tiempo que será retribuido al 100% del salario, calculado en función de la antigüedad laboral. El texto aprobado por el pontífice establece además los términos y condiciones que deben cumplirse en la solicitud y explica que esta nueva normativa también es aplicable a los padres adoptivos o de acogida. Por otro lado, el Papa Francisco aprobó el contrato a llamada o temporal que modifica parte del Reglamento General de la Curia Romana. Esta reforma surge a partir de la Carta Pontificia de diciembre de 2018, en la que, según informó el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, se abordaron cuestiones críticas en la compleja temática del trabajo en la Santa Sede. La nueva normativa mencionada establece que los contratos temporales no dan derecho al nombramiento de puesto fijo. Y nos enlazamos de inmediato con Diego López Colín, quien nos tiene información del inicio de la cuaresma en México. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la antigua parroquia de Indios en la Ciudad de México. En esta ocasión quiero comenzar mi enlace contándoles que la iglesia se unió en ayuno y oración para pedir por la paz en México, pero de manera especial para pedir por las personas que sufren entre el conflicto de Rusia y Ucrania. Respondiendo al llamado que hizo el Papa Francisco, la Conferencia del Episcopado Mexicano le hizo un llamado a los fieles, laicos, religiosos y comunidades católicas para elevar una plegaria este miércoles de ceniza por el cese de hostilidades que se vive en el mundo.
Además, la SEM difundió un material para que los días que antecedieron, es decir, del 25 al 1 de marzo, se utilizara el formulario para la celebración eucarística por la paz y la justicia. Y por si no fuera suficiente, los obispos mexicanos invitaron a mantener una oración constante por esta causa, ya que, como dijeron a través de un video, el arma más poderosa es el rezo y van a utilizarla con fe y esperanza. Pasando a otra información, les comento que los músicos liturgistas de la Iglesia Católica se encontraron para dialogar sobre cómo entregar su servicio de una mejor manera. Del 21 al 24 de febrero, la Arquidiócesis de Tulancingo fue sede del 44º Encuentro Nacional de Música Litúrgica que se desarrolló en Pachuca. Como parte de las actividades se llevaron a cabo talleres, prácticas de canto y espacios de formación. En total, se contó con la asistencia de 67 personas de forma presencial y en acompañamiento virtual de otras 273. Y para finalizar mi enlace, quiero comentarles que a pesar de los tiempos difíciles e incertidumbre que se vive en todo el mundo, hoy la Iglesia se presenta como la gran salvavidas en medio de la tempestad. En el marco del Día de la Familia a celebrarse el 1 domingo de marzo, la dimensión de esta pastoral pidió, para salir adelante de la crisis cultural, darle prioridad a la paciencia, a la tolerancia y a cultivar la bondad, la sabiduría y rechazar todo tipo de violencia, polarización o guerra. Sin embargo, reconoció la importancia de que la Iglesia tome parte diligentemente, no solo en las necesidades más visibles y básicas de las personas, sino sobre todo de las necesidades más profundas de las familias, como la necesidad auténtica de relaciones humanas, de acompañamiento, de serenidad interior y de condiciones favorables que le ayuden a tomar buenas decisiones para su futuro y para su vida. Por esta razón, la Dimensión se comprometió a trabajar desde la Iglesia en ello y anunció un proyecto de capacitación vinculado para formar de manera profesional a los agentes que acompañan pastoralmente a familias, matrimonios o parejas en crisis o en dificultad. Los interesados en formar parte de este proyecto pueden buscar más información en la página de internet dimensionfamiliasem.org. Amigos, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego. En otras informaciones, la diócesis de Lurín en Perú publicó un subsidio de 248 páginas con propuestas para poder vivir la Cuaresma en comunidad o en familia. Veamos. La diócesis de Lurín en Perú publicó un completo subsidio o libro electrónico de 248 páginas en el que ofrece oraciones para cada día de la Cuaresma que se inició este 2 de marzo con el miércoles de ceniza y que se pueden rezar en comunidad o en casa con la familia. De esta manera, en el subsidio preparado por el Área Diocesana de Liturgia de la Diócesis de Lurín, se indica que las propuestas que se comparten en las siguientes páginas quieren ser un apoyo a la vida de cada familia, cada grupo parroquial, a sus integrantes y a los equipos de liturgia para que cada domingo puedan preparar la Eucaristía dominical y así ir siguiendo los pasos del Señor hacia la Pascua. El subsidio incluye algunos dibujos para que los niños de la casa coloreen mientras aprenden un poco más sobre la Cuaresma, así como algunas reflexiones del Papa Francisco y del Papa Emérito Benedicto XVI. Además, el material recuerda que la Cuaresma es un tiempo de penitencia y conversión, en el cual la liturgia de la palabra nos va guiando y conduciendo por un camino de preparación a la gran fiesta del cristiano, la Pascua del Señor. Finalmente, el texto ofrece también una oración en tiempo de pandemia, en la cual se pide para poder abrirnos a las oportunidades que el Espíritu Santo ofrece en este tiempo de crisis y que al terminarlo estemos más conscientes y dispuestos a ayudar a los más vulnerables. Para descargar el subsidio puede ingresar al enlace que se encuentra en la página de Así Prensa. En otras noticias, en la aplicación Magdala, que ha sido descargada en más de 10.000 dispositivos a un año de su lanzamiento, se puede encontrar de forma gratuita importantes recursos espirituales desde Tierra Santa. Veamos. A un año de su lanzamiento en marzo de 2021, la aplicación Magdala ha sido descargada en más de 10.000 dispositivos inteligentes de personas que buscan recibir de forma gratuita importantes recursos espirituales desde Tierra Santa. Desde el aplicativo se puede seguir la peregrinación y retiro virtual
que realiza desde Tierra Santa durante la Cuaresma el padre Juan Solana, director del Centro Magdala. Además, a través de la app también se podrá participar en la celebración de la misa desde la tierra de María Magdalena. Se podrá seguir los episodios de peregrinaciones anteriores, participar en momentos de adoración eucarística y recibir pláticas sobre espiritualidad. En un comunicado remitido a Así Prensa en 2021, el padre Juan Solana destacó el acercamiento que brinda una aplicación como esta, pues la fe no se refiere a ningún lugar, se refiere a nuestro corazón, a nuestra alma y a nuestra esencia como hijos de Dios. La aplicación está disponible para descarga gratuita para dispositivos Android y iOS. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta la próxima.